Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros esta mañana. Y tal como decíamos, recibimos al historiador Juan Daniel Balcácer, quien además de académico, escritor, ensayista, ha estado trabajando muy duro en todo el proyecto que ayer se daba a conocer, un viaje a la historia. Para que ustedes tengan como herramienta esta página, solo tienen que entrar y poner unviajealahistoria.com y ahí van a encontrar todo. Así que agradecemos y estamos muy contentos de que usted pueda estar acá esta mañana. Gracias, muy amable. Usted sabe que, bueno, anoche era el acto y vamos a conversar a seguidas de esto, pero antes, Germán había estado conversando y le dije a Germán, mire, ya que vamos a hablar con un historiador, vamos a dar una mirada a tamaño. Sí. Efectivamente, sí, porque quizás sería bueno, Juan Daniel, aprovechar esta fecha y aprovechar el lanzamiento de este proyecto anoche para recordar a nuestro país por qué es importante conocer la historia. ¿De qué nos vale la historia? Bueno, la historia tiene un fin formativo, sobre todo cuando hablamos de la historia que comienza a enseñarse en el sistema escolar. El propósito es formar en los niños y en los jóvenes ese sentimiento de lealtad, de adhesión y de identificación con la patria a la que pertenecen. Entonces, la historia introduce al ser humano, al niño, al joven, en el conocimiento del desarrollo humano, de todas aquellas peripecias, obstáculos que enfrentan los pueblos en su proceso de construcción de su identidad, sea cual sea. No es nada más conocimiento por mero conocimiento, es que la historia te brinda perspectivas diferentes cuando tú conoces quién eres, lo que eres y hacia dónde debe ir el individuo y el colectivo. Sucede también en el plano personal. Nosotros tenemos nuestras informaciones sobre nuestra evolución como individuo, nuestros padres, nuestra familia, lo que somos, y eso pasa con los pueblos. La historia te enseña a conocer el pasado de tu país, de tu pueblo, y por eso tú te sientes orgulloso. Es difícil que pueda haber un sentimiento de patriotismo cuando el patriotismo existía y tenías razones si tú no conoces lo que estás defendiendo. Ese es uno de los propósitos. Sin embargo, Juan Daniel, y aprovecho, además de darle la bienvenida, para felicitarle porque usted es el autor, ¿verdad?, del texto, de todo este trabajo que vamos a hablar más adelante, de un viaje a la historia, por lo cual hace un aporte formidable. Pero uno nota que en la actualidad, o más bien desde hace unos años, quizás 2, 3 décadas, hay como un desmonte del conocimiento de la historia. Y nadie puede amar lo que no conoce, con lo que no se siente identificado. Y decía Edith ahorita, mucha gente lleva la vida ajena de otro y sabe cuánto cuesta el Lamborghini de no sé quién, y cuánta libra pesa el glúteo de izquierdo de Kim Kardashian y así. Disparate, la cabeza llena de disparate, pero no conocen sus raíces, su historia, en las escuelas, qué está pasando y cuál es el efecto que eso puede tener desde el punto de vista de la historia. Hoy día tenemos una situación diferente y es la cuestión de las tecnologías de la información, la cantidad inmensa de información que circula en las redes sociales, a diferencia de las épocas como cuando yo me formé, en mi generación, que no teníamos internet, no teníamos plataformas digitales. Había que leer libros. Y había que leer libros, había un currículo escolar diferente, pero desde hace muchos años en el país se reformó el currículo escolar y se suprimió la enseñanza de la historia patria como tal, sino que entonces se incluyó lo que llaman ahora sociales. Y el niño en sociales, pues naturalmente es familiarizado con otras disciplinas científicas, entre las cuales figuran
figuran capítulos del devenir histórico nacional. La formación es endeble. La noción que tiene la generalidad del dominicano acerca de su pasado, de sus raíces, es demasiado endeble. Y a eso se le añade la cantidad de información de fuera a la que está expuesto por virtud de la misma mundialización de la comunicación. Entonces, la juventud de ahora, pues sus aspiraciones y sus metas son otras. Quieren ser peloteros, quieren ser futbolistas, quieren ser artistas, quieren ser otra cosa que a ellos entienden. O hasta migrantes. Que les generará placer, ingresos quizás mucho más fáciles que estar dando clases en un aula, en la universidad o en un... Pero la culpa no es eso, jóvenes, porque en un mare magnum, es un sistema. En un mare magnum de informaciones, que la gente puede entrar a todo desde aquí y cosas bien hechas o otras bonitas y cualquiera se distrae, cualquiera se pierde. Sí, es un sistema que termina alienando, enajenando al ser humano. Y no es nada más aquí. En todos los países se enseña una historia desde el poder, se instrumentaliza la enseñanza de la historia para legitimar ciertas causas o ciertos proyectos, y entonces el estudiante tiene que esperar ser adulto, incursionar en lo que llamamos la historia académica y entonces enterarse de cosas que nunca le dijeron. Bueno, entonces hay libros incluso, hay un libro, esto no me lo enseñaron en la escuela, que es cuando tú comienzas a contar episodios que en verdad no están en los contenidos educativos. Juan Daniel, vamos a invitarlo a un cafecito. Oh, pero gracias. Y muchísimas gracias, Eugenia, por este café. Cuando decimos un personaje de la historia y decimos Francisco Alberto Camaño, la estatura de este hombre. Hoy es un día en el que Germán comenzaba la mañana hablando de él y de la gente que dice, bueno, quizás el momento en que vino era inoportuno. Otros hablan de la manera en que murió, sí, cómo le mataron, o de si este país fue capaz de alcanzar justicia o de investigar los hechos con certeza. ¿Nos gustaría una mirada suya como historiador? No cabe dudas de que estamos ante una figura histórica de una magnitud prosérea en el plano militar. Camaño, sin duda, es un héroe de la República de Abril. O sea, el papel del héroe en la historia, pocas personas lo han tratado. En realidad, ¿qué es un héroe? Bueno, un héroe normalmente es aquel que acomete una acción extraordinaria, pero que tiene una repercusión sobre el colectivo al que pertenece. Y por esa acción extraordinaria alcanza una singularidad que la posteridad entonces lo distingue entre sus coetáneos como una figura que merece ser venerada por el ejemplo que dejó. Y ese ejemplo Camaño lo dejó en la Revolución de Abril. Camaño es una figura de Abril y por esa magnitud, estatura histórica, fue exaltado al Panteón de la Patria, sin restos. Ahí lo que, como no teníamos restos, se exaltó a través de un cenotafio. Ahora, años después... Explica a la gente. Cenotafio. Cenotafio palabra nueva para... Cenotafio es una tumba vacía. Una tumba vacía. Donde hay una lápida, pero no hay restos. En el Panteón de la Patria hay varios cenotafios. No solamente el nombre de Camaño, por ejemplo, Benigno Filomeno de Rojas, que fue vicepresidente del gobierno restaurador, sus restos nunca fueron encontrados. Entonces, hay una lápida que dice Benigno Filomeno de Rojas a la espera de sus restos. Y eso sucedió con Camaño. Entonces, Camaño fue exaltado al Panteón de la Patria. Merecidamente. Merecidamente, por su papel en Abril, no en Caracoles. Exacto. Claro. Son dos gestas, dos episodios diferentes. Pero incluso en Abril hay dos momentos que me gustaría que usted lo aquilatara. Hay dos momentos, que uno es internamente y luego cuando enfrenta a
al invasor. Bueno, Abril no hubiese pasado de ser un conflicto interno, fratricida entre dos grupos antagónicos de las Fuerzas Armadas y políticos, que uno propugnaba por el retorno a la Constitución de 1963 y otros entendían que eso suponía estar en la antesala de un gobierno tipo Cuba. Y ese grupo, esos dos grupos chocaron. Si no se hubiese producido la intervención militar norteamericana, se hubiese resuelto en cuestión de días. Prácticamente Como estaba parecía, definido, ¿verdad? Estaba definido ya del lado constitucionalista. Pero entonces la ocupación parcial del país norteamericana trocó la situación y convirtió Abril en una guerra patria. Entonces ahí se eleva Camaño aún más. Bueno, se eleva Camaño y se elevan todos los patriotas civilistas que participaron, porque esa revolución, esa resistencia armada de los dominicanos mostró al mundo lo que es capaz un pueblo cuando va a defender su soberanía. Y entonces ahí es donde surge ese líder militar que años después, pues naturalmente mereció ser exaltado al Panteón de la Patria. Conocer la historia puede seducir, o sea, yo me imagino mucha gente hoy conociendo nuevos términos incluso y enamora, pero a los jóvenes de hoy hay que buscar maneras de que, y usted Claro. ha sido catedrático, Sí. profesores, entonces de forma didáctica, de forma divertida incluso, un viaje a la historia busca eso, ¿no? Tener como Claro. ese impacto. Me gustaría que usted nos hablara de este proyecto que anoche quedó oficialmente inaugurado y que la gente simplemente tiene que darle al clic de su celular viajealahistoria.com. Es un proyecto encaminado a llevar la historia a la juventud, especialmente a la juventud, pero al público en general, a través de plataformas digitales. En este caso, la plataforma digital del grupo de medios Corripio. Contar la historia de episodios y de personajes históricos específicos en breve tiempo. Apenas un episodio te toma 10 o 12 minutos, como mucho. Narrado de una manera dramatizada, con efectos musicalizados, animados, de manera que sea atractivo y contando episodios de los cuales la generalidad de las personas pues conocen esos aspectos superficialmente. Si acaso. Superficialmente. Pero aparecen ahí detalles y pormenores, informaciones que no van a encontrar en los contenidos curriculares educativos, porque los contenidos curriculares de todo el mundo, no nada más de Santo Domingo, pues son muy concisos y se tienen que ceñir a un programa didáctico y pedagógico determinado. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hablar de la independencia dominicana, apenas en un párrafo es que se habla de lo que es el movimiento. Es imposible Entonces, expresar todo ahí. Un viaje a la historia va a abarcar son unos 100 capítulos. Sí. Que podría seguir. Claro, la historia es interminable. En el caso Pero, nuestro... Juan Daniel, a mí me llama la atención. ¿A quién se le ocurrió esto de hacerlo animado? Porque el texto muy bien, pero yo digo, irlo graficando, y animándolo. Sí. ¿De quién es esa idea? Porque esa eso idea, está chulo. Quien me presenta la idea es Manuel Corripio. Manuel un día me llama y me invita a una reunión y me presenta una idea y me dice, mira, ¿tú crees que la historia dominicana la podemos llevar a esto? Y me muestra lo que se estaba haciendo en España. En España hay una compañía que es precisamente la que participa en el diseño de la animación de estos mensajes. Y cuando yo veo
ese ejemplo que me muestra y comienzo a indagar, entonces compruebo que se puede hacer. que están en las redes la Revolución Norteamericana, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, en ese mismo formato. Y comenzamos a trabajar. Entonces, escogimos temas, se desarrollaron y se conformó ese equipo. ¿Y el criterio para los temas? Porque hay muchísimos que se pueden hacer, digamos, inabarcable prácticamente todo. Yo elaboré una lista, sometí a su consideración y en la medida que vamos trabajando van surgiendo otros temas. Hasta ahora, ¿cuáles temas se han desarrollado? Los primeros que comienzan. Los primeros que se ha desarrollado, por ejemplo, el 12 de octubre, la llegada de los españoles a la isla, la sociedad taína, la rebelión del cacique Enriquillo. Entonces, cada uno de esos temas a veces dan 2 y hasta 3. Enriquillo debe ser fascinante porque es una epopeya, ¿cómo se puede decir? Porque tú tienes ahí una combinación de mito e historia. Sí. Entonces, Enriquillo es más mito que historia. Es más mito que historia. Y sustentada la historia. Bueno, la historia no favorece mucho al mito. No pero el mito, pero bueno, es ambas. Y tanto el mito como la historia nos pertenecen. Y la gente se apropia del mito. El mito es el que el dominicano que trasciende a la gente. El dominicano conoce a Enriquillo más por el mito que por la historia, porque lo conoce a través de la literatura. Hay un tema y es cómo se cuenta la historia. Dicen que la historia se cuenta dependiendo del ganador. De la óptica. De la óptica de quien la ve. No es lo mismo leer un pedazo de la historia del descubrimiento con Eduardo Galeano, por ejemplo, que leerla con un autor tradicional. Entonces, ese enfoque y esa mirada, ¿cuánto rescata de nuestra historia que no esté en nuestras escuelas? Y de qué manera es esa lectura de la historia en lo que se está presentando. Yo tenía una vez un estudiante, un alumno muy creativo y además simpaticísimo, ya tiene hijos y todo, y una vez me dice, profesor, ¿usted me puede explicar por qué Cristóbal Colón en La Madre y Maestra es un héroe y en La UAS es un bandido? Sí, bueno, en México, Cristóbal, le vamos a decir, un bandido. No, y entonces le dice la maldición de Malinche porque está bien a ayudarlo. Entonces es cuestión de la perspectiva de quien escribe. Eso, ojo con eso, la perspectiva incide, pero no debe alterar la esencia del hecho histórico. Si el historiador se atiene a fuentes fiables para escribir la historia, sus conclusiones deben ser objetivas. Bueno, dicen que no son objetivas cuando tú tratas de variar lo que estás estudiando, de alterarlo. Y resulta que el pasado, primero, el pasado no existe. Y segundo... ¿El pasado no existe? No, el pasado no existe. No, ya lo que pasó, pasó. Pasó. Pero dejó evidencias. Lo que existe es evidencia. Deja rastros, evidencias, datos, pruebas, datos empíricos con los que se trabaja, y entonces el historiador lo que hace es que reconstruye parte de esas fuentes. Por eso hay tantas historias sobre un mismo acontecimiento. Por eso hay tantas biografías sobre un mismo personaje. Porque cada cual tiene una perspectiva diferente. Cada cual cuenta el cuento a su manera. Pero dicen que dato mata relato. Dato mata relato, y ustedes los historiadores, aunque relatan, pero se basan en datos. En este caso de este proyecto, Un viaje a la historia, ¿cuáles son, digamos, esos capítulos que la gente que lo va a disfrutar así como... Ya nosotros, Edith y yo, hemos visto un par, pero... Todo depende de... Por ejemplo, hay una época en la historia dominicana muy remota que la generalidad del dominicano desconoce y le encuentra un poco tediosa, que es la época colonial. Sin embargo, además larga. Sin embargo, es durante el siglo XVI y durante el siglo XVII que se comienza a formar la dominicanidad. Aquí hay quienes creen erradamente que lo dominicano existe desde el siglo XIX, con la República. Por ejemplo,
uno de los capítulos de los episodios desarrollados son los gentilicios con que somos conocidos los dominicanos. Dominicanos y quisqueyanos. Bueno, ¿por qué? Entonces, en ese episodio se le explica al Pero no sea tacaño, historiador. Adelante en un chin. No. ¿Por qué le dice, para el que no lo conoce, dominicano, por qué somos dominicanos? Dominicano es el gentilicio de todo el natural de la isla de Santo Domingo. Ok. Y por ser dominicano, y ese gentilicio se usaba ya en 1620. ¿Y qué significa la etimología de esa de palabra? domingo, Dominicus, de domingo. de domingo. Santo Domingo. Recuerden que el nombre de la ciudad de Santo Domingo fue por el Santo Domingo Fundador de la Guzmán, Orden fundador de la Orden Predicadores. de Predicadores, y esos predicadores que todavía están aquí son dominicos o dominicanos, Ya. así es que se les llama. Entonces, como el nombre de la isla, de la ciudad, perdón, se extendió a toda la isla, A toda la isla. bueno, el nombre de la ciudad, la isla Domingo. era española, Sí. la isla española. No la isla la española, no, la isla española. Española. Sin ¿no? el La, la. sin la. Sin Que el miran la. mucho la española. Bueno, se dice la española cuando hay la elipsis, que tú eliminas el sustantivo isla, la española. Entonces la ciudad era Santo Domingo, pero luego el nombre de la ciudad se extendió a toda la isla y se llamaba Isla Española de Santo Domingo hasta que finalmente fue Isla de Santo Domingo. Entonces los naturales de la isla de Santo Domingo eran conocidos como dominicanos y hay documentos que demuestran eso. Entonces el pueblo dominicano, cuando se constituye en Estado en 1844, Juan Pablo Duarte usa el gentilicio, el adjetivo. Que ya venía usando. Que ya venía- bueno, él mismo se lo dijo se define como al tal. capitán del barco, que le dijo, tú eres haitiano. No, yo soy dominicano. Entonces, le da el nombre al Estado y lo llama República Dominicana. Sobre eso ha habido controversias. Por ejemplo, el doctor Pedro Enrique Sureña, una eminencia dominicana, consideraba que debió llamarse República de Santo Domingo y no Dominicana. César Nicolás Penson, por ejemplo, decía que debió llamarse República de Quisqueya, pero el fundador, Juan Pablo Duarte, la Decidió llamó que era República República. Dominicana. Ya. Y eso lo que hizo fue oficializar el gentilicio. Entonces, eso se le explica a los estudiantes. De manera gráfica. Sí, y se les dice desde cuándo comenzaron a llamar además al dominicano quisqueyano, que fue después de la restauración. ¿Quiénes esperan ustedes, y bueno, usted que ha estado comprometido a este proyecto, que utilice la plataforma y de qué le vale? Eso, una de las funciones de la plataforma y de los mensajes es precisamente que sirva de reforzamiento al estudiante, al maestro, al docente, a los padres, que muchos padres se formaron igual que sus hijos en un sistema con una enseñanza deficiente de la historia nacional y entonces desconocen, tienen a veces, confrontan problemas para asistir a los niños en las tareas. Entonces eso es un complemento, eso no va a sustituir nada. Claro. Y además van a encontrar detalles, como dije antes, informaciones que no la encuentran en los libros de texto. Además, podría despertarle el apetito por conocer la historia, o sea, a nuestros claro. niños, a nuestros jóvenes. El himno nacional, todo el mundo sabe que tenemos una bandera, que tenemos un himno, que hay un escudo. Bueno, hay episodios que explican el origen del escudo dominicano, el origen de la bandera, la historia del himno, cómo se fue y desde cuándo devino el himno, el canto oficial dominicano y cuándo los dominicanos comenzaron a hacer lo suyo, ese canto patrio. Y así sucesivamente, la restauración, la guerra dominico-haitiana, explicar la guerra dominico-haitiana desde una perspectiva no imparcial, porque el dominicano tiene que verla desde su óptica, como el haitiano lo ve desde la suya. Pero nosotros tener que explicar
esos acontecimientos despojados de sentimientos y de ideas discriminatorias, racistas. ¿Usted cree que sí, no es claro, fácil? lo logramos. ¿Cómo? Lo hemos logrado ahora. Pero Hay si es algo cosas- por superar es porque así se ha hecho alguna vez, se ha hecho la mayor ¿Cómo? parte. ¿Se ha hecho así? O sea, es muy apasionado cuando se habla Bueno, de este tema. Generalmente exacto. Por ejemplo, los 22 años del 22 al 44, no hay otra forma que llamarlo dominación haitiana. Claro. Eso fue una dominación. Sí, un Exactamente. yugo, Y- porque era un predominio y de la una figura, nación por sobre ejemplo, otra. controversiales como Pedro Santana. Sí, Pedro Santana, que Pedro llevan al Santana, panteón el y otro todo. día, sí, es que lo mismo ocurre con el coronel Camaño. sí. Tú tienes dos etapas para juzgar al hombre. Entonces, el general Santana, el otro día el colega Frank Moya Pons lo explicaba brillantemente. No se puede hablar de la independencia soslayando la presencia de Santana. Santana es, junto con otros adalides de la independencia y sobre todo de la etapa militar, quien enfrenta. Sin su machete no hubiese sido. Era muy difícil. Y entonces, ¿qué sucede? Pero Santana incurre en el caso de la anexión, que da la espalda. Que obliga a, a plantearse de verdad, queremos Sí, la independencia. sí. Entonces resurge la idea duartista de la independencia y ahí se enfrentan y viene la restauración. Pero tú tienes Pero se personas- debe premiar a un traidor, porque dicen que el hombre no es como comienza, tipo tiene una trayectoria límpida, pero al final un buen padre, cariñoso con sus hijos, y al final mata a la mujer a los 25 años del Bueno, matrimonio. pero- No es contradictorio que siendo un traidor, porque es un traidor a la patria, vendepatria Santana, aunque fue la espada Bueno, yo les voy a decir fundamental. algo. Dígame usted. La política, muchas veces lo que llaman la política, la realpolitik, Santana expatrió a Duarte, Sánchez, Mella y otros y trinitarios. fusiló a María Trinidad De Sánchez por y a vida. otros. Bueno, esos fueron crímenes políticos ¿Y cómo imperdonables. ¿Cómo que va a estar ahí mismo? O sea, Bueno, pero Sánchez regresa al país en 1849, 48, después de la amnistía que promulgó el presidente Manuel Jiménez. ¿Y qué? Sánchez trabajó con Santana En el gobierno. y Mella trabajó con Santana. ¿Por qué? Porque había que defender la República. La obra de los trinitarios y de Santana y de otros Pero ellos estaban siendo coherentes con el pensamiento. con sus pensamientos. Sí. Entonces volvieron a enfrentar a Santana a raíz de la anexión. Pero en 1853 Sánchez llama a Santana el libertador. Ni siquiera Duarte le dio ese título. hemos tenido, eso como que se repite en la historia, entonces vienen le dicen a Balaguer, el padre de la democracia. Bueno, ¿Entiendes? para darle el título Sí. merecido de padre de la democracia, por ejemplo, a Peña Gómez y a Bosch, hubo que negociar y concedérselo a Balaguer también. Entonces, eso genera, dependiendo de la voluntad política del momento, eso genera que cada cierto tiempo haya voluntad política para variar esa. Debieron decir por lo menos dos padres y un padrastro malvado, en el caso de Balaguer. Sí. Pero bueno. Bueno, cosa de la- pero Ya eso es no- así, eso Sí. es así. Ya no- Eso son De la realidad. cuestiones que Juan se Daniel, imponen. con gusto seguiríamos hablando, No, de verdad, pero gracias. tenemos que Claro, terminar. claro. Y surgen miles de conversaciones, como surgirán cientos de relatos. Claro, claro. Les felicitamos y sé que usted va a seguir trabajando en esta plataforma y la gente que entre. Ya se está midiendo, no sé si tiene hasta ahora una idea de cuánta gente ha entrado. No, Todavía eso, Bueno, eso anoche lo yo sé debe que entraron manejar- muchos. Eso lo debe manejar bien Dorian. Con Rodríguez. Dorian lo vamos Pe- a manejar pe- para sí, saber la pero- cantidad de pero gente que ha estado se entrando. va a ir familiarizando la población y los usuarios de esas plataformas. Y además de hablar de la plataforma, este ha sido también, digamos que el argumento necesario para hablar de lo que la plataforma trae, que es una parte de nuestra historia. Una parte de la historia. Muchísimas gracias por Gracias estar a esta mañana. ustedes. gracias Buen a ustedes, aporte. Gracias. Buen fin de semana. Igual. Vamos, sí, buen fin de semana porque ya desde ¿Ah, sí? prácticamente he trabajado duro y ayer era el día en que se daba a formar apertura
a este proyecto, que lo pueden buscar en todas ustedes solo entran y ponen unviajealahistoria.com y ahí lo van a encontrar los relatos. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos todavía tenemos más. Queremos agradecer a tantísima gente que ha estado opinando en el chat en vivo de este tema, mucha gente opinando, y también a los que han estado opinando sobre la entrevista que le hicimos a la señora paciente de cáncer, porque eso le llegó a mucha gente al corazón. Sí. Es algo a lo que estaremos muy presentes y vamos a estar pendientes. Hacemos el cambio y regresamos. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.